todos los presentes. Mi nombre es Rosa Yataco Marín, soy bibliotecóloga de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Este conversatorio es el cuarto del ciclo y el día de hoy hemos denominado al conversatorio Adaptación y Asimilación de la Discapacidad Visual. Conversatorio a cargo de expertos en el tema que permitirá conocer el proceso de aceptación de un nuevo estado como es el de la discapacidad, donde se incluye al proceso de rehabilitación y su importancia en las personas que adquieren este estado de discapacidad visual, ya sea en el grado de ceguera total o en el de baja visión, y que le van a permitir una adaptación, en este caso, de su plan de vida, alcanzar objetivos personales, tal vez académicos, familiares o profesionales, ¿no? En función de que esto no represente una barrera en el ejercicio de la ciudadanía y la participación plena en la sociedad. En esta ocasión contamos con la presencia de 3 especialistas en la temática. Presentamos a Kate Mackenzie. Ella es psicóloga con formación en logoterapia y análisis existencial. Ella ha creado, junto a especialistas, programas para ampliar la percepción del sentido de vida en personas ciegas en edad adulta y en padres de niños con ceguera, sordoceguera y multidiscapacidad. Obtuvo la licenciatura en psicología gracias a la creación de una tesis titulada Gratitud en personas con ceguera visual, según su diversidad causal en Lima. Tiene experiencia de trabajo con personas con diversidad, con diversas condiciones, tanto adquiridas como de nacimiento, así como con personas que atraviesan duelos provocados por enfermedades crónicas y diversas pérdidas. Cuenta con experiencia en sensibilización acerca de diversas discapacidades en instituciones universitarias, escuelas y familias. Cuenta también con experiencia de vida como persona con ceguera de nacimiento. Asimismo, contamos con la participación de Denis Pobis Medina. Él es licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales, egresado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con segunda especialidad en Educación Especial en el Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico. En el ámbito profesional, tiene experiencia en el campo de la enseñanza a personas en situación de discapacidad visual y es docente en el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, en los departamentos de Comunicación y Música. De igual modo, contamos con la participación de nuestro querido Rigoberto Camargo. Él es referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima y que justamente es la que organiza este ciclo de conversatorios igual de diferentes. Rigoberto Camargo ha transcrito diversas obras al sistema Braille, sobre todo de autores peruanos, permitiendo el acceso a la información de personas con discapacidad visual, usuarias de la biblioteca. De igual manera, está a cargo de los talleres de sistema Braille que periódicamente dicta la Gran Biblioteca Pública de Lima y que están dirigidos a público regular, es decir, a públicos sin discapacidad visual, con la finalidad de sensibilizarlos hacia otros medios o formas de comunicación. Asimismo, el señor Rigoberto Camargo es un destacado atleta en la modalidad de fondismo y ha representado a nuestro país en múltiples competencias nacionales e internacionales. Buenas tardes, Katy, Denis, señor Rigoberto. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy en este segundo conversatorio al que hemos denominado Adaptación y Asimilación de la Discapacidad Visual. Es un placer contar con ustedes el día de hoy, con su presencia, y agradecemos de antemano toda la información que van a compartir con nuestros seguidores y con las personas que sigan esta transmisión el día de hoy. ¿Aló? Hola, buenas. Hola. Sí. Entonces, miren, este conversatorio tiene un formato justamente, vamos a tocar algunos temas y nosotros vamos a ir también posteriormente conversando con cada uno de ustedes y también respondiendo en el transcurso de la sesión algunas preguntas que tenga el público que sigue esta transmisión a través de
las redes sociales de la biblioteca. Este ciclo de conversatorios inició en el mes de junio, ¿no? Este es el cuarto del ciclo y se caracteriza justamente por tocar temas relacionados a la discapacidad visual. Ya hemos tocado el tema de la lectura, cómo leen las personas con discapacidad visual, aparte del sistema braille, qué otros soportes de lectura existen para ellos, gracias a la tecnología, cómo acceden a la cultura, a las manifestaciones culturales, la terminología adecuada y el trato también adecuado para referirse a una persona en situación de discapacidad. En todas estas sesiones nos hemos caracterizado justamente por ir de lo general, de lo macro, a lo específico, con la finalidad de que nuestros seguidores que están interesados en conocer información relacionada a la discapacidad visual, ya sea por propio interés o porque tal vez tengan familiares, amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo con algún tipo de discapacidad visual, puedan conocer un poco más todas estas etapas o áreas relacionadas a la discapacidad. Entonces, es necesario conocer algunos términos o conceptos que van a ser mencionados a lo largo de esta sesión, ¿no? Del día de hoy. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la adquisición de la discapacidad visual, ¿no? Es decir, en qué momento se considera una persona con discapacidad visual. Sabemos que hay personas que nacen con la discapacidad, otras la adquieren en diversos momentos o etapas de su vida, por X motivos, ¿no? Por alguna enfermedad que se presentó y que tuvo como consecuencia la discapacidad visual, por un accidente, por X motivos, ¿no? Tal vez Katy o Denis nos pudieran ayudarnos a reconocer estos hitos dentro de la adquisición de la discapacidad, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, sí. Katy. Sí, gracias, Denis. Bueno, gracias, Rosita. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están observando. Bueno, en primer lugar, la discapacidad visual está dentro de las discapacidades sensoriales, ¿no? Las discapacidades sensoriales son todas aquellas que, digamos que limitan o desafían a los sentidos. Entonces, se dice que una persona tiene discapacidad visual cuando se ve afectada la agudeza y el campo visual. Y dentro de la discapacidad visual existen dos grandes grupos, ¿no? A veces se cree que la discapacidad visual solamente es la persona que no ve, pero también hay un punto medio, y en ese punto medio están las personas con baja visión. Es decir, si yo puedo usar lentes, por ejemplo, y se me corrige la visión, entonces yo no tengo baja visión. Pero las personas que tienen baja visión son todas aquellas que, a pesar de usar lentes, no pueden ver bien. Y la baja visión, como la ceguera, tienen diferentes causas, ¿no? Como bien lo mencionó Rosita. Los dos grandes campos que se ha trabajado la ceguera es dentro de la ceguera adquirida, y bueno, ahí tenemos también subcampos, ¿no? Porque tenemos la progresiva y la no progresiva. Y también tenemos la ceguera de nacimiento, que puede ser durante el tiempo de gestación o puede ser la ceguera de nacimiento que ocurre durante el nacimiento, como lo son el caso, por ejemplo, de la retinopatía de la prematuridad. Entonces, sí es muy importante que ustedes puedan comprender eso para poder siempre dar un abordaje específico, ¿no? Porque no es lo mismo perder la vista de forma abrupta. Parece que ha habido un poquito de problemas con Katy. Vamos a esperar a que se reconecte. Y continuamos con Denis. Bueno, sí creo que Katy ha sido bastante clara y didáctica en tocar el tema de la discapacidad visual, ¿no? Bueno, esta discapacidad, como dice, la adquirida, se puede dar en cualquier etapa de la vida, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Muchas enfermedades como la diabetes causan ceguera últimamente, ¿no? Tenemos una gran población de personas diabéticas que terminan en ceguera, lamentablemente, ¿no? Y bueno, y otras enfermedades que suelen también presentarse como glaucoma y afecciones a la mácula en las personas adultas mayores o adultas, ¿no? También, ¿no? Pero creo que Katy ya
dio una idea bastante clara sobre el tema. Claro. Katy, justamente estábamos conversando de esto, tuviste algunos problemitas técnicos, ya los solucionaste. Parece que sí. Sí, te agradecería por girar tu cámara, está en una posición no adecuada, hacia la izquierda. ¿Ahí? Gírala, gírala. Así, ahí está, muy bien. Entonces, como estábamos conversando antes que se corte la comunicación, no sé si quisieras agregar algo más, Katy. No solamente mencionar, bueno, que las personas con baja visión y las personas con ceguera precisan de abordajes diferentes y que, bueno, es importante que la gente lo pueda conocer, porque a veces en la calle la gente ve, por ejemplo, la gente con baja visión y creen que no ve o que les están mintiendo, ¿no? O los ven con un libro con texto ampliado y creen que sí ven. Entonces, no es que en el mundo existan blanco o negro, ¿no? Sino que existen matices. Claro, así es. Gracias por sus apreciaciones justamente en base a lo que comentan, ¿no? Podríamos decir, o es correcto afirmar, que aunque en ambos casos, como dicen, la persona tenga una discapacidad, ya sea congénita o adquirida en cualquier etapa de su vida, estas se van a afrontar tal vez de alguna manera diferente, ¿no? Ya que psicológicamente son etapas, bueno, diferentes en que van a afectar el resto de sus vidas, ¿no? Hay diferencias tal vez o características específicas entre las personas que han nacido con la discapacidad y aquellas personas que la han adquirido en el transcurso de su vida. Por ejemplo, ¿no? Una de las grandes diferencias en el abordaje de la discapacidad adquirida, ¿no? Con respecto a la discapacidad congénita, radica fundamentalmente en que la primera, ¿no? Tiene que adaptarse a las políticas, servicios, recursos que han sido destinados justamente para aquellas personas que ya tienen la discapacidad. O sea, personas que no tienen discapacidad, ¿no? Y que de un momento a otro la adquieren, tienen que adaptarse a estos servicios. Y pienso tal vez, no sé si erróneamente o acertadamente, que esto les va a costar tal vez un poco más, no siendo imposible, pero sí se puede realizar. Por eso quisiéramos saber si es que hay alguna diferencia en actitud, comportamiento u otro tipo de diferencia entre una persona que nace con la discapacidad visual y una persona que la adquiere en el transcurso de su vida. A ver, si quieres puedo opinar algo. Sí, claro. Mira, hay muchos temas que se tendrían que tener en cuenta. Mira, una persona que ha tenido visión y la ha perdido en una etapa de su vida tiene todavía el recuerdo de todas las cosas que conoció visualmente, ¿no? Que le sirven para poder afrontar esta nueva situación. Y de hecho que tiene que acostumbrarse a un nuevo mundo, de eso sí, no cabe duda. Pero eso que le quedó de lo que vio, de lo que pudo reconocer con la visión, le sirve después para poder adaptarse, ¿no? Cosa que la persona que nace con ceguera de nacimiento tiene otra forma distinta de adaptarse al mundo, ¿no? Incluso tienen algunos movimientos estereotipados que por no haber de repente visto a otras personas no saben que esos movimientos a veces no son los más correctos, ¿no? Los conocidos como blindismos, ¿no? O ceguismos, ¿no? Que a veces hay que corregirlos para que no se den esas conductas, porque a veces suelen girar en círculos o balancearse, y son cosas que hay que ir tratando de modificar con el tiempo, ¿no? Pero las barreras sociales, yo creo que ambos grupos se enfrentan a las mismas barreras sociales, ¿no? Pero cada uno de distinta forma, cada uno asumiendo sus estrategias. Sus estrategias y sus características. Y Katy, ¿quisieras agregar algo? Sí, bueno, tomando en cuenta que tanto Denis como el profesor Camargo son excelentes profesores de braille, sería importante acotar que en la adquisición del braille, por ejemplo, las personas con ceguera de nacimiento tienen mucha mayor facilidad de adquirir el braille que las personas con ceguera adquirida. En cuanto a la memoria, también se han hecho algunos estudios. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es una de las que más realiza estudios en diferentes temas en cuanto a las personas con ceguera.
haciendo una comparativa, por ejemplo, entre la memoria de la persona que no tiene discapacidad visual y la que sí tiene discapacidad visual, y se encontró que en algunos puntos específicos de la memoria las personas con discapacidad visual puntuaban mayor que las personas sin discapacidad visual. Y lo interesante también de esos estudios es que en cuanto a la adquisición de la ceguera, decían también que las personas con ceguera adquirida, cuando perdían la vista, por ejemplo, en la etapa adulta, ¿no? Porque como ya lo habíamos mencionado, es diferente perder la vista a los 5 años que a los 10, que a los 15, que a los 25, ¿no? Son diferentes etapas. Entonces decía que en la etapa adulta las personas cuando pierden la visión acentúan algunos aspectos de la personalidad, y eso también en otras discapacidades. O sea, por ejemplo, si imaginemos que yo pierdo la vista, bueno, yo nunca he visto, ¿no? Entonces no tengo nada que perder en ese sentido. Pero imaginemos que yo pierdo la vista a mi edad, 27 años, ¿no? Yo ya tengo una personalidad formada, una forma de ser, ¿no? Que no es estática, pero sí es una forma de ser que a veces puede tender a ciertos patrones de conducta. Imaginemos que, por ejemplo, yo soy empeñosa, soy de las chicas así chanconas. Entonces pierdo la vista y voy a continuar siendo empeñosa en diferentes aspectos que me sigan interesando. Pero imaginemos también que yo he perdido la vista, pero que yo no era tan estudiosa que digamos, o no me gustaba tanto la parte académica, o me gustaban otros aspectos, o yo era medio, digamos que floja para hacer algunas cosas, no me interesaba, ¿no? Entonces, esas características de personalidad se van a acentuar con la pérdida de la visión, ¿no? Y eso puede desafiar mucho a la familia, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación, que es lo que van a tocar más adelante, ¿no? Así es, Katy, justamente estos dos tipos de adquisición de la discapacidad van a manifestarse y también manifestarse con ellas diversas características o comportamientos que van a permitir que la persona pueda desarrollarse de acuerdo justamente a sus habilidades, ¿no? Entre otros de los términos que vamos a escuchar durante toda la sesión, ¿no? También está el de empatía, que creo que es un término que ya es bastante empleado, conocido o reconocido por las personas, y básicamente la intención de comprender los sentimientos, emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional también lo que siente el otro, el prójimo, otro individuo, ¿no? Es decir, ponerse o la capacidad de ponerse en el lugar o en los zapatos del otro. Pero también vamos a escuchar bastante el término de resiliencia, que es un término que para muchos tal vez es algo, no está muy claro del todo, ¿no? Nos gustaría tal vez que nos puedan orientar, informar, ¿no? A través de este término, y con respecto a este término de resiliencia y poder introducirnos ¿no? Después de esto ya al tema en sí, objetivo del conversatorio. Sí. Con respecto a la resiliencia, Rosita, no sé qué opine Denis, pero por ejemplo, se hizo un estudio, a mí me gusta mucho la investigación, se hizo un estudio en un centro que se llama CERCIA, que está en Arequipa, y en ese estudio se comprendió a población de 50 años a más, personas con ceguera adquirida y personas con ceguera, digamos que o sea, en cuanto a personas con ceguera adquirida, y se descubrió, y hay personas, digamos que sin discapacidad visual, ¿no? Y en cuanto a la resiliencia, se encontró que no habían diferencias significativas en cuanto al nivel de resiliencia de las personas con ceguera adquirida y el nivel de resiliencia de las personas que no tenían alguna discapacidad. Entonces, en ese sentido, también te podría mencionar mi tesis, que mi tesis estudió la gratitud en personas con ceguera adquirida y de nacimiento, y se encontró que los niveles de gratitud no son diferentes en ambas poblaciones. Entonces, así se han venido estudiando diferentes variables de la psicología positiva, porque la resiliencia está dentro del campo de la psicología positiva, en los cuales hemos podido observar los investigadores que no existen niveles diferentes
en cuanto a la población con y sin discapacidad visual, y tampoco en los grandes tipos, ¿no? Entre las personas con ceguera de nacimiento y con ceguera adquirida, y para lo cual aún no encontramos una respuesta, ¿no? O sea, se dan hipótesis de por qué podrían pasar así, se discuten resultados, pero lo que hemos venido encontrando es eso, ¿no? En cuanto a la resiliencia, en cuanto a la investigación. Y ese es un dato curioso que a todos nos llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, yo y las otras personas, los investigadores, pensábamos que la gente con discapacidad tenía mayores niveles de resiliencia, y algunos autores han encontrado que no es así, ¿no? Entonces no sabemos todavía el por qué, así que es una invitación a continuar investigándonos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Lo que nos dice Katy. Justamente estos términos a veces no son muy conocidos, como comenté previamente, pero a través de de este tipo de encuentros nos va a permitir conocer un poco más y también comprenderlos y de alguna manera aplicarlos dentro de la sociedad en que vivimos. Justamente este conversatorio, el tema elegido el día de hoy, ha sido gracias a sugerencias y también visitas que hemos tenido cuando había el servicio de manera presencial en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Es constante que nos visiten personas con discapacidad adquirida casi siempre, adquirida en una edad adulta, o familiares, los hijos, los sobrinos, amigos, compañeros de trabajo de una persona que ha adquirido la discapacidad visual, con la finalidad de informarse, recibir orientación. Quiero ayudar a mi amigo, a mi familia, no sé cómo, no se deja ayudar, ¿no? No quiere saber nada, ha perdido la vista y no quiere saber nada con nadie, ni nada de nada. Entonces nosotros lo que tenemos conocimiento es derivarlos a centros, ¿no? Como el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, que vamos a ampliar más adelante. Pero justamente escuchando toda la información que nos han compartido hasta el momento y tratando de ser un poco más empáticos, es decir, ¿no? Ponernos en los zapatos de aquella persona que por algún motivo perdió el sentido de la vista, ya sea parcial o totalmente, que nunca pensó pasar por una situación de discapacidad. Esa persona debe tener dentro de ella diversos sentimientos con respecto a su estado actual, ¿no? Sentimientos diversos, positivos, negativos, como la ira, la preocupación, la incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Si es que tenía un plan de vida trazado, este plan va a quedar inconcluso, lo va a poder cumplir, lo va a poder continuar. Tal vez puedas sentir o pensar que muchas cosas de las que, ¿no? Muchas cosas que ni siquiera es capaz de manifestar porque no quiere ser sujeto tal vez de lástima. Simplemente no es capaz a veces de ordenar todos los sentimientos, pensamientos que pueda tener y poder expresar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, ¿no? Nos podríamos orientar al respecto de qué sentimientos podrían aflorar en aquellas personas que han adquirido la discapacidad visual. Bueno, puedo comenzar yo, ¿no? Después a ti. Claro que sí. Mira, ahora que mencionas el tema, bueno, siempre que ingresa una persona de rehabilitarse al centro, nos cuenta pues, siempre su vida, qué pasó, ¿no? Por qué adquirió la ceguera. Y muchos nos cuentan que después de quedarse ciegos, han estado 3 o 4 años encerrados en casa, ¿no? Y que a veces por la propia iniciativa misma de ellos dicen, ya, ¿qué estoy haciendo acá ya? Se dan cuenta de que seguir encerrados, de que seguir sin hacer nada, no conduce pues a nada, como se diría, ¿no? Entonces toman la iniciativa ellos mismos de asistir al centro. A veces también es motivado por otras personas, ¿no? Porque un familiar conoció y les dicen, mira, hemos encontrado este sitio, puedes ir acá, allá. Los convencen para ir. Les cuesta un poco, pero los convencen. Ahora, han habido otras personas que ni bien han perdido la visión, a la semana de haber quedado ciegos, han ido a buscar el apoyo al CERCIL, ¿no? O sea, cada persona tiene un mundo distinto, ¿no? De cómo afrontar esto. Y ahora que hablabas de las familias, bueno,
claro, la familia es la que debería siempre estar interesada en que la persona con discapacidad visual salga adelante, ¿no? Pero nosotros hemos tenido casos de personas que los han tenido como 19, 20 años aislados en casa y no los han educado, los han tenido encerrados. Y bueno, en un momento de la vida, tardíamente, ya los han llevado a rehabilitarse o a estudiar, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado a veces alfabetizar personas de 30 años, de 20 años, ¿no? Y esas situaciones se ven mucho, ¿no? O sea, es una realidad bastante, bastante chocante a veces. Claro, así es. Justamente hay personas que no acceden a otras alternativas para poder aprender o potenciar sus habilidades una vez que adquieren la discapacidad, unas tal vez por temor, ¿no? Y otras porque desconocen los centros que puedan brindarles este tipo de potenciar sus habilidades y poder realizar, ¿no? Sus actividades comunes de una manera más independiente. No sé si Katy quisieras agregar algo. Sí, me indican que mi cámara se ve de costado. ¿Ahí está bien? A ver, sí, Ya está está. bien. Listo. Ok, sí, en ese sentido, complementar quizás la información que Denis está mencionando, porque Denis tiene realmente una experiencia de años trabajando ahí en CERCIL y creo que esa experiencia es invaluable. Asimismo, mencionar que las personas con discapacidad adquirida pasan por diferentes fases emocionales. Algunos le llaman como que la fase del duelo y otros le llaman la fase del ajuste. A mí me gusta más la fase del ajuste, ¿no? Porque es como un ajustar su vida a nuevos métodos para poder captar el entorno. Entonces, la primera fase por lo general es la del shock o aceptación o sorpresa, ¿no? O negación. Entonces la persona se niega a aceptar. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que la persona se está negando a aceptar la ceguera? Uno, que no quiere usar el bastón, si es que es persona totalmente ciega. O dos, que no quiere usar los lentes ni el bastón, si es que es persona con baja visión. Después de que ya la negación es insostenible y la realidad se impone, la persona empieza a sentir todos estos sentimientos que mencionó Rosita, que son la ira, ¿no? El enojo. El enojo puede ser dirigido hacia sí mismo, puede ser hacia la situación que ocasionó la ceguera, ¿no? Fue mi culpa. Hay diferentes causas de ceguera, entonces la persona se puede sentir culpable, que en realidad la culpa es un enojo autodirigido, o puede sentir enojo hacia alguien más, hacia la vida, hacia Dios, hacia los médicos, etc. Después de que surge esta fase, pasa a la tercera fase, que es la fase de negociación. Entonces hay que tener mucho cuidado con personas, por ejemplo, con curanderos o con chamanes o con personas que estén en ciertas sectas, porque es muy peligroso, porque en la persona está quizás hablando con Dios y diciéndole, Dios, si yo hago tal cosa, si yo te rezo, si yo rezo no sé cuánto, si yo hago esto por la Virgen María, si yo hago aquello, entonces tú me vas a devolver la vista. Entonces se dan ese tipo de casos, ¿no? La cuarta fase es la depresión, en la cual la persona ya intentó por todos los medios posibles no asimilar esto y bueno, le sobreviene una tristeza profunda, ¿no? La cual los familiares a veces no saben qué hacer y no hay mucho que hacer en realidad. Lo que hay que hacer es acompañar, comprender, sostener, no juzgar, no apurar el dolor del otro. Y luego viene la aceptación o el ajuste, y es que la persona ya empieza, como dice Denis, a decir, ya, pues, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿No? Y estas fases son, a veces se cree que, bueno, ya acepté la discapacidad visual y ya está. No, sino que se van actualizando todas estas fases en diferentes etapas de la vida. No es lo mismo aceptar la ceguera en la escuela que aceptar la ceguera en la universidad, que aceptar la ceguera ya iniciando la vida laboral, que aceptar la ceguera o que ajustarnos a la ceguera en la vida familiar o que ajustarnos a la ceguera cuando somos adultos mayores, ¿no? Entonces,
no es una montaña en la que ya subí, ya acepté, listo, ya estoy. No, sino que es algo que todo el tiempo se va trabajando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aceptar mi bastón en algunos aspectos, por ejemplo, no sé, en el aspecto académico, pero quizás me da vergüenza sacar el bastón en el aspecto social o en el aspecto familiar, ¿no? Entonces, tenemos diferentes aspectos en los cuales hay que buscar que la persona se acepte y se quiera así como es. Claro, ¿no? Justamente eso es lo que se busca. Como comenté, dentro del servicio de la biblioteca, de la sala para personas con discapacidad visual, va una cantidad de usuarios y una diversidad también con diferentes características. Usuarios que han adquirido la discapacidad en la niñez, en la adultez, usuarios que han nacido con la discapacidad, y cada uno tiene una característica diferente, una forma distinta de ver la vida, de hacer las cosas, comportamientos diversos que al resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, justamente por eso que la atención que se les brinda, en este caso de acceso a la información, también se adapta a las necesidades y características de cada usuario, porque como dice Katy, como menciona Denis, cada usuario tiene un proceso y una etapa para poder, en este caso, aceptar a la discapacidad, en algunos casos también llevar este proceso de rehabilitación. No todas las personas a veces han pasado por diversos motivos, porque es un proceso voluntario, no es un proceso obligatorio, ¿no? Y algo que mencionó Denis también, previo al comentario anterior, es acerca de la importancia de la familia, ¿no? Las personas que rodean a esta persona que ha adquirido la discapacidad, ya que en momentos difíciles como este, sepan ayudarte, sepan que son un pilar para la persona que ha adquirido la discapacidad, un soporte moral, un soporte psicológico tal vez, ¿no? ¿Qué rol sugiere todo esto que ocupe la familia en este proceso de adaptación, aceptación o tal vez asimilación de la adquisición de la discapacidad visual en una persona? ¿Mm? Bueno, la familia es el pilar, ¿no? Es el pilar de la persona que ha perdido la visión, ¿no? El asunto es que a veces, por paradójico que suena, nosotros hemos visto muchos casos de personas que han roto su vínculo conyugal después de adquirir la ceguera, ¿no? Cosa que no debería darse, pero se da, ¿no? O sea, ¿qué debería hacer la familia? Obviamente tiene que ser el soporte, el apoyo de la persona que ha perdido la visión, ¿no? Pero como repito, ¿no? A veces no se da, a veces también los aíslan. Si pensamos en el tema de los censos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente esconde en casa esa información cuando van a censarlo si no declara que hay personas con discapacidad en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso es lo que había que analizar, investigar, ¿no? Pero en donde existe el apoyo familiar, donde la familia es comprometida, donde está con la persona, ayudándola, apoyándola, es cuando se ven más logros, obviamente, ¿no? Y a mí me da mucha pena escuchar esos casos de divorcios o cosas que muchas personas les ha tocado afrontar, ¿no? Que no debería ocurrir. Tanto varones o mujeres, ¿no? No es que uno u otro, ¿no? O sea, hemos visto esos dos casos, ¿no? Y la verdad es que nosotros siempre en el centro buscamos que la familia sea el nexo, que sea el soporte de la persona que se está rehabilitando, ¿no? De nuestro participante, ¿no? Y buscamos ahora, en esta época más que nunca, porque ahora en esta época de educación a distancia, de la rehabilitación a distancia, necesitamos de la familia, ¿no? Y sin la familia es muy difícil poder trabajar y poder rehabilitar a una persona. Así es, Denis. Justamente algo curioso, ¿no? Que quisiera compartir es que dentro del servicio que brindamos, en las estadísticas se refleja que la mayor afluencia es de varones, por ejemplo, ¿no? Contraste con la asistencia de usuarias o de lectoras mujeres, ¿no? Entonces, podríamos suponer tal vez que la familia tiene el rol de ser el pilar, de ser el apoyo,
pero no necesariamente sobreproteger a la persona con discapacidad. Porque también sobreproteger y ser la ayuda, yo pienso hasta un límite, y posteriormente ya el objetivo, el ideal es que esta persona con discapacidad visual logre la independencia total, ¿no? Entonces nosotros, como te comento, dentro de la biblioteca tenemos más usuarios o varones con discapacidad visual que mujeres. Podríamos pensar, ¿no?, que tal vez la sobreprotección se da en el hogar, sobre todo en el sector de población femenino, ¿no? Sobreprotegen, no sé cómo será en el caso de Cercil, la población es mayormente de qué género, masculino, femenino. No, en ese caso la población de nosotros es fluctuante. A veces tenemos más varones que mujeres o viceversa, ¿no? Pero sí, eso que comentas es cierto. De hecho, que a muchos padres les preocupa más que su hija salga sola a la calle, que cómo se va a movilizar, que cómo le va a ir en el transporte, en el bus, ¿no? Y siempre hay un poco más de sobreprotección de los padres a la hija que al hijo, ¿no? Eso lamentablemente es así, ¿no? Y pasa no solamente en jóvenes, también nos ha pasado en personas adultas ya, que pasan los 40 años, pero igual la mamá está ahí protegiéndola y no dándole las alas para que la persona sea independiente, ¿no? Eso es algo que pasa, ¿no? Mucho. Claro, eso es lo que se refleja a veces. Y justamente, aparte de esto, de este tema, también se tiene la errónea, tal vez, opinión de que la disminución visual o la adquisición parcial o total de la discapacidad visual, del sentido de la vista, perdón, va a agudizar inmediatamente nuestros sentidos, o los sentidos, ¿no?, de las personas, o que inmediatamente accedo a la discapacidad visual y voy a emprender a escribir braille, me van a dar un bastón y voy a empezar a caminar por la calle, que mis oídos, que mi tacto se van a agudizar y con facilidad, ¿no? Muchas Sí, personas a veces sí. no conocen, como comenté en un principio, de la existencia y el valioso aporte de instituciones como CERCIL y otros centros de rehabilitación que se dedican justamente a potenciar los sentidos alternativos al de la vista, justamente para estimularlos de manera sistemática, adecuada, permitiéndoles superar sus limitaciones iniciales hasta que puedan hacerse valer por sí mismos y alcanzar el ideal de la independencia, ¿no? Sabemos que en nuestra capital hay centros especializados en la enseñanza de técnicas justamente que van a compensar de alguna manera la limitación que provoca el sentido de la vista, o no tener en este caso el sentido de la vista. Y en este caso, el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, es una institución en la cual el día de hoy está representando en este conversatorio Denis Povis. Es una institución a la que nos gustaría conocer un poco más, qué impacto e importancia tiene el proceso de rehabilitación justamente en las personas con discapacidad visual. Es importante que aquellas personas que nacieron con la discapacidad visual pasen por la rehabilitación, o la rehabilitación es exclusiva de las personas que la quieren. Denis, ¿nos pudieras comentar estos temas y también hablar acerca de los servicios y los objetivos del centro CERCIL, ¿no? Tenemos una diapositiva, mientras nos comentas la voy a ir compartiendo, ¿sí? A ver, ¿tú me dices? Ya, entonces ya, la voy a empezar a compartir, ¿ya? Ya. Puedes ir hablando mientras la comparto. Ok, bueno, nuevamente saludar a todos y agradecer esta oportunidad que nos da la biblioteca, la sala para personas con discapacidad visual de la biblioteca pública. Y bueno, vamos a hablar un poco en esta oportunidad del CERCIL, que es el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, Carlos Segarra Lanfranco. Es una institución privada sin fines de lucro que fue fundada en 1966 por iniciativa de la Asociación Peruana para el Ciego, que presidía el comandante FAB Carlos Segarra Lanfranco, con apoyo de la Overseas Blind International, que es la actual fundación Helen Keller Internacional,
que fue la que nos asesoró al centro en aquella época para su creación, ¿no? Oficialmente abrió sus puertas el 9 de octubre de 1967, tenemos 53 años de vida institucional. Y bueno, como misión está la rehabilitación funcional de las personas con discapacidad visual, ¿no? Tenemos la diapositiva de la misión y la visión, ¿no es cierto, Rosa? Sí, está bien. Ajá, mientras Sí. tú vas hablando, yo lo voy... Claro, entonces la misión es, bueno, fomentar el desarrollo de los valores y la rehabilitación integral de la persona con discapacidad visual, ¿no? Y bueno, nuestra visión es ser una institución de calidad que brinde programas de rehabilitación a personas con discapacidad visual con desarrollo humano pleno y sostenible, ¿no? En la ciudad de Lima. Seguimos. Vamos a la diapositiva. Sí. Las áreas, A las áreas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, CERCIL tiene 3 áreas fundamentales de desarrollo. La más conocida, digamos, por todos es el área de rehabilitación funcional, donde se encuentran las áreas de actividades de vida diaria, orientación, movilidad, apresamiento senso-perceptual y comunicación. Luego tenemos el área de lo que es el SANE, que es, ya que nosotros, al tener población joven y adulta que está, que apunta a una integración educativa, una inclusión educativa, también hacemos el seguimiento escolar. Y el SANE no solamente ve la parte educativa, sino también ve ahora actualmente también la parte laboral, de la integración laboral de la persona con discapacidad visual, ¿no? Ese es un servicio que, al ser también nosotros una institución de convenio con la UGEL, así como muchos otros sedes en Lima que tienen este servicio de SANE, que hacen el seguimiento a los alumnos que están incluidos, nosotros también lo tenemos, obviamente que adaptándolo un poco a nuestras necesidades y a nuestra población. Y la otra área que tenemos son los departamentos o programas especiales, donde tenemos el programa del adulto mayor, y tenemos también el programa para atención a personas con ceguera, pero con multidiscapacidad, ¿no? Que nosotros le llamamos integración social. Entonces, esas 3 grandes áreas son las que cubren nuestro programa en el centro. Digamos que la que más conoce la población es el área de RF. También tenemos talleres, en los talleres tenemos talleres de computación, tenemos los talleres de música, también de lo que tú hablaste, el taller de teatro, que también es muy conocido, y otros talleres más dirigidos a nuestra población, como oratoria, inglés, ¿no? Así es. ¿Seguimos? Luego tenemos también los servicios que tenemos, que son el servicio de diagnóstico y el servicio de psicología. Bueno, y en el servicio de diagnóstico lo que se encarga es de hacer el seguimiento a la persona mientras se encuentra en el programa y la captación también de los futuros participantes, ¿no? Se ven sus necesidades, si tienen algún problema de salud, si tienen algún problema social que les impide de repente seguir la rehabilitación adecuadamente. Y bueno, en el área de psicología están, bueno, muchas de las cosas que ya hemos comentado, de que ha hablado Katy, ¿no? El área de soporte, que es el acompañamiento a la persona que ha adquirido la ceguera de repente, y que este acompañamiento se da durante la rehabilitación, bueno, se da antes, durante y después de la rehabilitación, ¿no? Así es. ¿Seguimos? ¿Me avisas? Sí, ya estamos y luego... Sí. Ajá. Ahora en diagnóstico, ¿no? Sí, diagnóstico sí también ya lo mencioné. Vamos al área de rehabilitación funcional, ¿no? Vamos a tratar un poquito más en detalle esta área que digamos que es el área neurálgica de nuestra atención, ¿no? Entonces, las áreas en las cuales nosotros apoyamos o rehabilitamos a las personas son 4, ¿no? Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa acá, a raíz de una pregunta que hiciste. Rehabilitar. Rehabilitar es un término que se emplea cuando tenemos nosotros que volver a darle las condiciones a una persona que ha tenido la visión para nuevamente ser independiente, ¿no?
Cuando se habla de niños, normalmente se trata del término habilitar, ¿no? Que es lo que se da a un niño cuando va, por ejemplo, a un colegio y donde va a adquirir también muchas de estas destrezas, pero que les está aprendiendo como algo nuevo para él. En cambio, acá nosotros lo que estamos es enseñar a las personas a hacer las cosas que hacía antes, ¿no es cierto? Obviamente que no todos sabían hacer lo mismo antes, ¿no? Hay muchas personas que han perdido la visión, que jamás cocinaron, ¿no? Y han tenido que aprender a cocinar siendo ciegas, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver lo primero, lo que es el Departamento de Orientación y Movilidad. Bueno, acá me imagino que muchos que tienen más o menos claro de qué se tratan, ¿no? Es básicamente el darle las herramientas para que las personas se puedan movilizar por sí solas en el entorno. Se trabaja lo que es la técnica de guía vidente, que es enseñarle a la persona a poder caminar con un guía. Porque normalmente cuando una persona no tiene este conocimiento, a veces no sabe que tiene que tomar el brazo de la persona que lo va a acompañar. Entonces deja de repente que el guía lo abrace, lo agarre del hombro y los amaquea a veces, ¿no? Nos ha pasado mucho, ¿no? Entonces le enseñamos cuál es la técnica correcta para usar el guía vidente. Y obviamente que después trabajamos lo que es el bastón, ¿no? Que es la herramienta fundamental, como mencionaba Katy, de independencia para que las personas puedan desplazarse en forma independiente por la vía pública, por su, de repente, centro de estudios, ¿no? Que pueda validarse, ¿no? Les enseñamos cómo usar los medios de transporte. Hacemos entrenamientos en metropolitano, en el tren, en los buses, micros, ¿no? Y hacemos pruebas para que la persona, por ejemplo, lo dejamos en un lugar de Lima y esta persona deba regresar sola al centro, ¿no? A esa prueba se le llama paracaidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son más o menos el área de la comunicación. Buscamos que la persona sea, de la movilidad, perdón, buscamos que la persona sea independiente en el desplazamiento, ¿no? Acá, en la segunda diapositiva que sigue está la técnica de guía evidente, como mencioné, ¿no, Rosa? ¿Sí? Sí, se visualiza, ¿sí?, una imagen. Así es. Una imagen, ¿no? ¿Cómo debe ser la forma de desplazar a una persona, ¿no? Del guiado, ¿no? Es dando el antebrazo para que la persona con discapacidad visual se tome de y pueda, claro, de esta manera desplazarse. O sea, nosotros, las personas sin discapacidad, no debemos por qué tocar, tomar, coger alguna parte del cuerpo, brazo, hombro de la persona con discapacidad, menos el bastón, sino ofrecer simplemente nuestro antebrazo, ¿no? Exactamente. Y caminar medio paso por delante, ¿no? Sí. Ahora, yo les hago una pregunta. Ahora estamos viviendo esta época del COVID y todo lo que conocemos todos. ¿Consideran que esta técnica de guía evidente tomando a la persona del brazo, o del antebrazo, perdón, es correcta? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo piensan? Muchos dicen que cuando tú estornudas, te cubres con el codo, ¿no? Entonces, en muchos especialistas ahora actualmente sostienen que la forma que debería utilizarse por esta coyuntura es más bien que la persona tome el hombro, ya no por encima del codo, sino el hombro del guía. El hombro. Ah, mira, sí, esa es una recomendación, qué interesante, no sabía. Sí, bueno, por una cuestión de seguridad, ¿no? Por el tema de esto del estornudo y que puedas usar el codo para estornudar y tú toques el codo de la persona y puedas de una forma u otra contagiarte, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que se dio. El profesor Aparicio, que es nuestro coordinador, estuvo en un conversatorio que se dio a nivel de ICEBI y ahí les dieron estas recomendaciones, ¿no? Entonces nosotros hemos recogido eso y también lo estamos compartiendo con nuestros usuarios. Ok. Seguimos, de avanzo la diapositiva. Vamos a actividades de vida diaria, ¿no? Ahí está, ya estamos ahí. Entonces, en este departamento buscamos que la persona tenga independencia en las actividades de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de la vida cotidiana? ¿En qué las podemos clasificar? Primero, en el arreglo personal, vestido, ¿no? Una adecuada presentación, ¿no?
Luego la otra es la parte de la preparación de alimentos, que puede ser cocinar o prepararse algo ligero para poder, poder alimentarse, ¿no? Porque no estás esperando de repente que haya una persona que esté a tu disposición para que te dé los alimentos cuando, ¿no?, tú lo desees, ¿no? Después tenemos la parte de etiqueta social y socialización, ¿no? Que una persona aprenda de repente a perder el miedo a conversar en público, ¿no?, en pequeños grupos. En la parte recreativa tenemos también juegos, ¿no? Hay muchos juegos adaptados, ¿no?, que son parte de la socialización, ¿no? Y trabajamos también ese tipo ¿no?, de estrategias. Después, bueno, tenemos también lo que es lavado, planchado, actividades del hogar, que son también muy importantes que se pueden hacer, ¿no? Depende, una de las cosas que más temor provoca es el encender una cocina, ¿no? Entonces hay que enseñar eso también, o el enchufar algunos electrodomésticos. Hay que enseñar esa técnica también, reconocer monedas. Ahora, para los billetes se recomienda más que nada el uso de aplicaciones, ¿no?, que te ayudan a reconocer el valor de los dineros, de los billetes. Las monedas sí tienen que ser de forma táctil, ¿no? Y más o menos eso es lo que implica esta área de actividades de vida diaria, ¿no? Así es. Seguimos con comunicación. Comunicación. Bueno, tradicionalmente comunicación es la enseñanza del sistema Braille, ¿no? Y otras técnicas para, por ejemplo, para las matemáticas. También trabajamos la firma, la escritura manuscrita. Pero con el advenimiento de estos nuevos tiempos también estamos trabajando en la parte tecnológica, ¿no? Estamos viendo también que muchas personas ya cuentan con los teléfonos inteligentes, los smartphones, ¿no? Así que les enseñamos cómo manejar sus smartphones, cómo utilizar aplicaciones que les puedan ayudar en la vida cotidiana, como por ejemplo identificar imágenes, el tema, como mencioné, también del dinero, el poder leer libros con las aplicaciones para leer los libros en audio. Entonces trabajamos mucho eso, pero sin descuidar la esencia del departamento, que es la enseñanza del braille. Como comentaba Katy, a veces es más fácil que una persona en edad, de repente niño o adolescente, aprendan el braille con mayor velocidad que un adulto. Y yo diría que más que la parte netamente intelectual, es prácticamente lo mismo, sino que lo que más demora es en el desarrollo del tacto, ¿no? Porque de una u otra forma cuesta más que el tacto de una persona adulta se acostumbre a las pequeñas texturas del braille que un niño. Pero bueno, hemos tenido buenos resultados con muchas personas que han aprendido el braille en edad adulta y lo usan permanentemente. Bueno, Rigoberto no ha sido mi alumno, pero él ha sido alumno del profesor Juan, ¿no? El profesor Juan Livia, que estuvo en el departamento muchos años, ¿no? Y él es una prueba cabal que una persona en edad adulta puede aprender el braille y dominarlo. Así es, Denise. Continuamos, toca... Después también, ahí tenemos después la foto del braille, creo que eso sí ya lo conocen todos tus usuarios, ¿no? Así que vamos a pasarlo. Gráfica del sistema braille, luego... aprestamiento sensorial y motriz. Esta área es la que va de la mano con las demás áreas, porque aquí tenemos que trabajar todo el desarrollo de los sentidos. Hacemos el entrenamiento del tacto, del oído, de lo que se conoce como los sentidos remanentes. Si tienen un resto visual, también a utilizar mejor su resto visual, ¿no? Como dice, es desarrollar y mantener la capacidad motora, ¿no? Y desarrollar los sentidos. Entonces, muchas veces se hace esto mediante muchas terapias, y lo más conocido para muchos es de repente hacer algunos trabajos manuales. Y en algunos casos ha dado que estas personas que aprenden estos trabajos después los siguen empleando en su vida, ¿no? Y se ponen a comercializar o vender estos productos que producen, ¿no? En sus clases, ¿no? No es la finalidad del departamento, porque no es un departamento que tenga que ver necesariamente con hacer manualidades, pero una de las formas de desarrollar los sentidos es a través de las manualidades, ¿no? Y bueno, si alguien tiene el gusto
y le nace el poder hacer estos trabajos y tiene habilidad y se puede dedicar a producir en buena hora. Continuamos. Ahí se aprecian algunas imágenes de las diversas entrenamientos psicomotor, intelectual, adquisición de habilidades y destrezas, que es lo que has comentado. Y luego hay unas recomendaciones generales. ¿Denis? Sí, acá, bueno, acá seguimos, acá está lo de, son los talleres recreativos, ¿no? Que de eso ya comenté un poquito. Los talleres artísticos, como los talleres de música, tenemos nosotros aquí el taller de música, el elenco musical del centro, que tengo el gusto de dirigir desde hace ya varios años, creo que este año cumplimos 18. Si no, Tiene una orquesta, Cercil, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Así que tenemos eso, tenemos también el taller de teatro Sinvergüenza, que muchos también lo conocen, de las obras que suelen presentar a fin de año, ¿no? Y bueno, esto es más que nada esta área de acá, ¿no? Luego, y tenemos extensión e inclusión educativa. De esto estuve conversando hace un momento, que hablamos del SANE, ¿no? Este es un departamento que lo que se encarga es de asesorar y preparar a las personas que deseen terminar sus estudios escolares, ya sea jóvenes o adultos. Para ello tenemos un convenio, en este caso, con un SEBA, que es el SEBA Jorge Chávez, que está en Surco. Ellos son los que al final acreditan el estudio de nuestros participantes. Trabajamos con profesores que son enviados por ellos. Ahora en la modalidad a distancia, ¿no? Estamos trabajando así, con esa forma. Y nosotros somos los que hacemos el soporte, pero los que finalmente le están brindando la certificación escolar es este SEBA, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, me parece que se fue unos segundos, pero ya te escuchamos. Sí, ya. Entonces, este SEBA es el que nos da la certificación, ¿no? Muchos años trabajamos con Fe y Alegría, también teníamos el programa de IRFA Perú, pero ya eso terminó y ahora estamos trabajando con el SEBA Jorge Chávez de Surco, ¿no? Así es. Y bueno, en la parte laboral, bueno, esto laboral, la parte laboral la vio mucho tiempo Ágora, ¿no? Como muchos de ustedes conocerán, ¿no? Pero al retirarse del proyecto Ágora, nosotros hemos tenido nuevamente que asumir esta función y buscamos, de una u otra forma, colocar o asesorar a las personas para una futura colocación laboral, ¿no? Durante la misma rehabilitación, nosotros vamos viendo las potencialidades que tiene cada persona para ir o ser incluida laboralmente en un área, ¿no? Entonces, esta parte la seguimos manteniendo y seguimos todavía investigando y viendo cómo poder siempre apoyar a nuestros participantes en la parte laboral, ¿no? Okay. Bueno, y tenemos otros servicios también, para terminar ya, porque ya estamos un poquito que son los servicios de biblioteca y la parte de masajes, que tenemos también un gabinete de masajes en el centro, ¿no? La biblioteca que nosotros también tenemos algunos instrumentos para baja visión, la lupa televisor, libros en braille, y tenemos también una biblioteca técnica donde tenemos libros especializados sobre el tema de ceguera, que muchas veces muchos estudiantes acuden a nuestro centro a buscar información, ¿no? Ahora sí, hemos terminado esta pequeña, espero que no muy larga, exposición del centro. Ahí bueno, pueden apreciar los datos de contacto de Cercil, ¿no? Urbanización Las Gardenias, Avenida Las Nazarenas, 845 en Surco. Está el teléfono 275-4846 y el correo electrónico cercilsurco@hotmail.com. Sé que actualmente han adaptado también sus servicios, Denis, por efectos de la pandemia, están dando a través de lo virtual. ¿Podías comentar brevemente? Claro, sí, sí. Claro, cuando estábamos nosotros preparando todas nuestras clases para comenzar y de pronto viernes 13 fue el último día que asistimos al centro y ya tuvimos la nueva coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces hemos tenido que adaptar todo nuestro programa para adaptarlo a esta nueva situación, ¿no? Hacemos todo nuestro máximo esfuerzo por transmitir los contenidos y en este caso, como te decía, ahora más que nunca la familia
es nuestro soporte, ¿no? Muchas veces los familiares son los que tienen primero que aprender de repente cómo se hace una actividad para que ellos nos ayuden a transmitírsela a sus familiares. Entonces, ese es nuestro proceso, trabajamos, nos gustaría de repente hacerlo vía Zoom, pero lamentablemente la realidad de nuestros participantes no nos permiten hacerlo así, entonces lo tenemos que hacer por WhatsApp. En algunos casos, dependiendo de algunas personas, se ha trabajado con el Zoom para algunas actividades muy concretas, pero casi todos los contenidos son transmitidos por WhatsApp, nos hacemos en PDF y en audio, y compartimos videos hechos por nosotros o links de YouTube de algunos videos que también son muy buenos. Y buscamos de todas maneras que esto no se corte y que las personas que necesitan rehabilitarse y ser independientes puedan de una u otra forma continuar con este programa, ¿no? Tenemos personas que ya venían rehabilitándose con nosotros desde el año pasado y ellos se han adaptado a este nuevo programa, pero también tenemos personas que han comenzado este año, inclusive personas que han comenzado esta semana nuestro programa. Así que estamos con eso, con este nuevo programa de rehabilitación a distancia. Mira, sí, justamente en relación a lo que Denis nos acaba de compartir, hay algunas preguntas, pero también hay saludos de personas que nos vienen siguiendo, que siguen la transmisión desde Chimbote, desde la Universidad Nacional de Tumbes, desde Chancay también, desde la provincia de Lima, Chancay, y también desde Argentina, desde México, desde Brasil, también mandan saludos y agradecen por la información que están proveyendo en este conversatorio. Y hay una serie de preguntas, pero las voy a dejar al final. Solamente voy a hacer mención a la relacionada CERCIL para no salir del contexto de este tema. Preguntan, ¿tiene costo? ¿Qué pasa si la persona con discapacidad visual que desea rehabilitarse no tiene los suficientes recursos económicos? A ver, bueno, nosotros, por nuestra coyuntura y por nuestra creación, somos una institución privada sin fines de lucro. Al decir eso, es que lamentablemente todos nuestros costos no están cubiertos, como muchas instituciones que tenemos esa misma condición. Entonces, sí la rehabilitación tiene un costo, pero es un costo social. Y hay una tarifa que la establece la asistente social, obviamente con unos parámetros y con unas tablas, pero que sí buscamos que la rehabilitación muchas veces es un pago único cuando la situación lo amerita, o a veces es una mensualidad, pero es una tarifa social. Y en el caso también de CERCIL, sabemos, ¿no? Pero para que la gente que no conoce mucho, es un centro de rehabilitación de entrada y salida, ¿no? No es que se interne una persona. Claro, sí, sí, eso sí, pues no tenemos un internado. Por eso que no podemos de repente acoger mucha gente que viene de provincias. Muchas veces cuando vienen a casas familiares, en buena hora, nosotros los podemos atender, ¿no? Pero no tenemos un internado donde puedan quedarse. Así es, Denis. Luego, justamente en base a lo que Denis y Katy han comentado en la rehabilitación por parte de Denis y la aceptación y las diversas etapas, desde el duelo, ¿no? La ira, para finalmente llegar a la aceptación y adecuación de nuestro nuevo estado. Nosotros queremos invitar al señor Rigoberto Camargo. Él es referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, ¿no? Es un referencista que en términos, ¿no?, relacionados a la biblioteca es aquella persona que atiende a los usuarios, al público lector en este caso. Es un placer presentarlo, tenerlo con nosotros el día de hoy. Él es un gran ejemplo de cómo la aceptación de la discapacidad, la resiliencia o capacidad de afrontar los problemas o dificultades que se nos pueden presentar a todos en la vida, nos va a permitir adaptarnos a nuevas situaciones y justamente aprovechar, aprender de estas dificultades que la vida nos pone. Es un ejemplo también de cuán importante es la rehabilitación en una persona que adquiere la discapacidad. El señor Rigoberto, nos encantaría conocer un poco más acerca de su historia, nos puede contar su testimonio. Nosotros sabemos que usted nació sin discapacidad, la adquirió en alguna etapa de su vida, en la edad adulta, joven, ¿no? Podríamos decir que de manera un poco trágica,
¿Podría compartirnos su testimonio, señor Rigoberto? Tenemos también algunas fotografías que el señor nos ha compartido y que las vamos a compartir con todos los presentes. Señor Rigoberto, adelante. Claro, Rosas, claro. Buenas tardes con todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. En primer lugar, ¿no? Voy a contarles un testimonio sobre mi historia, ¿no? O sea, cómo perdí la vista, cómo me rehabilité y qué hago ahora, ¿no? En mi centro de labor. También quiero decirles que yo nací sin discapacidad. Yo entré a trabajar a la Biblioteca Nacional de Perú en el año 1988, o sea, cuando era una persona sin discapacidad. Fue allí, trabajé 4 años con visión, y fue que un 6 de septiembre de 1992, ¿no? Yo venía de pasajero en un transporte público del Callao hacia Lima. Y fue así que en el cruce entre la Avenida Argentina y la Avenida Nicolás Dueñas explosionó un coche bomba. Bueno, en ese tiempo estaba el terrorismo, ¿no? Estaba bien fuerte. Y fue así que ese coche bomba iba dirigido al policía que estaba dirigiendo el tránsito en ese momento. Pero nos alcanzó a nosotros, ¿no? Que venimos en el transporte público a 10 a 15 metros. En esa explosión fallecieron más o menos 4 personas y todos los pasajeros quedamos heridos. Y uno de los heridos fui yo, ¿no? Que perdí la vista instantáneamente. ¿Pero esto por qué? Porque las esquirlas, ¿no? A raíz de la explosión, las esquirlas de la ventana, ¿no? Me encontró desprevenido y fue que reventó mis globos oculares. En ese momento escuchaba gritos, escuchaba desesperación por parte de las personas, ¿no? Y yo cuando me agarro la cara, la cabeza, veo o siento mojado, ¿no? Sí, pues yo no veía nada. Pero yo en ningún momento pensé, ¿no? Será a raíz de la explosión, ¿no? Algo, ¿no? Algo, pero solamente atiné a agarrarme de los asientos y permanecer parado. Bueno, se escuchó, al rato se empezó a escuchar el sonido de la ambulancia, balaceras y así, ¿no? Bueno, yo seguía agarrado porque ya, prácticamente, como decía, ¿no? Ya, ¿qué puedo hacer, no? Ya, solamente esperar. Y fue así que al rato ya me hacen bajar de frente a la ambulancia, ¿no? Y bueno, a mí y a varios pasajeros más, pues, ¿no? Y luego me llevaron al Hospital Baiza, allí me hicieron los primeros auxilios, luego estuve, 2 días estuve más o menos en el Hospital Baiza, luego me llevaron al Hospital Almenara, ¿no? Por la Avenida Grau, y ahí estuve internado cerca de 3 meses. Los médicos trataron de salvarme una vista porque decían, ¿no? Que una vista había sido menos afectados, pero me hicieron 2 o 3 operaciones, pero era prácticamente esto irreversible. No se pudo recuperar ninguna vista. Bueno, ahí luego recuerdo exactamente, ¿no? El atentado fue en septiembre. Como tuve 3 meses en el Hospital Almenara, en el mes de diciembre ya me dieron de alta. Y fue así que, bueno, después de darme de alta yo tenía que seguir yendo a mis controles, a mis citas, ¿no? En realidad yo no sabía qué hacer, ¿no? Cuando estaba ciego. Yo solamente, como dijo hace un rato la señorita Katy, ¿no? Nosotros cuando perdemos la vista de un momento a otro, nos abocamos, como dice, bastante a Dios. Pedimos que nos recupere la vista. Aparte también sentimos vergüenza, o sea, sentía también a veces de no ver, ¿no? Como diciendo, no creía que iba a quedar ciego. Siempre tenía la esperanza, pero bueno, y así fue. La cosa es que
en el mes de diciembre, como digo, ¿no? Me dan de alta y luego los doctores ya me dan cita para ir yo siguiendo para mis controles. Bueno, en uno de los controles o de mi cita que voy, uno de los doctores, o sea, el doctor, me habló de la existencia del centro de rehabilitación. Si no, no me he enterado. Me dice, ¿no? Yo siempre iba con el apoyo de mis hermanas. Me apoyaban, ¿no? 2 hermanas, una en cada brazo, porque no podía caminar solo. Y luego fue que el doctor le dice, no, ¿sabes qué? Yo conozco un centro de rehabilitación. Podían ir a averiguar, porque ahí ya hay que se vaya preparando, ¿no? Porque no se sabe si va a volver a ver o no, me dice el doctor, ¿no? Más bien, ahí le van a enseñar a ser una persona independiente. Ahí va a poder leer los periódicos, va a aprender a caminar, va a poder desenvolverse solo, me dice. Pero yo dije, yo me hacía la pregunta entre mí, ¿no? Como, a leer periódico, pero ¿cómo? Pero el doctor no me mencionó que había, o que existía el sistema Braille. Ya, pues, ¿no? Entonces, mis hermanas fueron a buscar, ¿no? El centro que el doctor le había dicho, del centro de rehabilitación, y vinieron con buena noticia. Sí, me dice, sí, hemos encontrado al centro de rehabilitación, Celestil. Allá me dice, entonces, ya hemos conversado, ya te hemos matriculado, y ya vas a empezar tal día. Bueno, recuerdo exactamente que empecé a rehabilitarme en el mes de marzo de 1993. Pero me quedé, voy a contar esta partecita, ¿no? Que me quedé cuando yo llego, prácticamente llego bastante deprimido, triste, ¿no? Llego al centro y no sabía qué me podía pasar, o sea, qué esperaba. Cuando llego al centro de rehabilitación, escucho dentro que había bulla, que se estaban riendo, estaban haciendo chistes, otros cantaban. Y dije, ¿pero qué? Le pregunto a la señorita que nos estaba atendiendo, la asistente social, le digo, señorita, ¿qué es esa bulla? Le digo, me dice, son las personas que se están rehabilitando, me dice. Así son ellos, paran contentos, siempre cantan, hacen sus bromas, me dice. Ahí están ahí. La verdad que yo me quedé bastante sorprendido, ¿no? Yo dije, ¿cómo que es que ellos pueden estar alegres, ¿no? Si no ven. Porque yo, francamente, estaba, como dice, bastante deprimido, triste, ¿no? Sin saber qué hacer. Pero cuando escucho eso, me quedé, pues, sorprendido, ¿no? De lo que me había contestado la señorita que nos estaba atendiendo. Y fue así que empezó ya me explicó todas las áreas, ¿no? que hay ahí en CERCIM. Me dice, tú tienes que aprobar todo esto. Ya hace un rato habló el amigo Denis, ¿no? Sobre las áreas que existen ahí. Me dice, tú tienes que aprobar todas estas áreas que hay acá, y luego ya te vamos de alta. Ahí tu vida va a cambiar, me dice. Vas a ser distinto. En realidad, yo no sé, no creía, pues no, porque estaba, como digo, no sabía qué hacer con mi vida. Pero sí me sentía más o menos un poco tranquilo, pero no tan desesperado, pero con unos pensamientos, ¿no? De que, ¿qué voy a hacer si no voy a ver? Si me quedo ciego, no sé. Y fue así que empezó mi rehabilitación, ¿no? Área por área, como explicó antes el amigo Dino, el área de aprendizaje aprendizaje de las actividades de la vida diaria, el área de comunicación, el área de manualidades, el área de técnica de orientación y movilidad, ¿no? Todas esas áreas. Bueno, todo eso me enseñaron, y fue que en el entré en marzo, estuve cerca de 8 meses, y en el mes de noviembre prácticamente me dieron de alta, aprobando todas las áreas que había habido ahí. En realidad, ya mi vida había cambiado, ya no era lo mismo cuando recién ingresé, ¿no? Porque ahí, pero me dieron de alta y luego ya tenía que reintegrarme a la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, pero ya asumiendo, ¿no?
ya como una persona con discapacidad visual, ¿no? Asumiendo a mi nueva condición como persona con discapacidad visual. Entonces, cuando ya, cuando ya salgo, como dicen, ¿no? En esta rehabilitación, en primer lugar, acepté, ¿no? O ahí me permitió aceptar que era una persona ciega. Porque en realidad, antes de ingresar, no, como digo, no, yo no aceptaba ser ciego porque sentía vergüenza de la gente que me vea así caminar con un bastón, ¿no? A veces, cuando estaba en plena rehabilitación, ¿no? En los primeros meses, siempre mi familia, ¿no? Ya sea mis hermanos, mi papá, me llevaban y me traían. Y cuando pasaba, venía caminando, ¿no? Porque tenía que caminar del paradero a mi casa, cuando me dejaba el carro, más o menos de 3 a 4 cuadras. Entonces, cuando mi papá o mis hermanas me traían, yo escondía mi bastón. No quería que la gente me vea porque sentía vergüenza. Eso fue en los primeros meses en el centro cuando venía del centro de rehabilitación, ¿no? Y también sentía vergüenza, ¿no? Que me vean con el bastón y cosas así. Y luego ya, pues, ¿no? Ya conforme iba pasando los meses, ya yo iba ya perdiendo esa vergüenza, ¿no? Ya mi vida iba cambiando. E incluso, ¿no? Y así fue que, como dije, ¿no? Ya, cuando ya me rehabilité, acepté ya ser una persona ciega. Ya había perdido toda la vergüenza y ya, pues, ¿no? Tenía que volver nuevamente a mi trabajo. Ahí también en el centro de rehabilitación, también me enseñaron a ser una persona independiente, porque antes de la rehabilitación siempre necesitaba yo de mis hermanas, de mis amigos, ¿no? Para poder movilizarme de un lugar a otro. Siempre yo me llevaba, siempre ellos, siempre ya, y así fue, ¿no? Ellos me llevaban, me traían, y... Señor Camargo, su audio se apagó. ¿Se ha apagado su micrófono? Ya, saliendo de la rehabilitación, del centro de rehabilitación, ya pues, ya podía también, ya podía yo movilizarme solo, ya podía andar con mi bastón, ¿ya? Y así fue. Y luego también, ahí en el centro de rehabilitación, también fue que aprendí yo en el área a escribir y a leer el sistema braille, porque antes de mi rehabilitación tenía yo que necesitar una persona que me haga mis apuntes, ¿no? Mis apuntes, si quería alguna dirección, ¿no? Pero ya saliendo ya del centro de rehabilitación, cuando acabé, también ya lo podía hacer yo solo, podía ya hacer mis apuntes en el sistema braille, de hacer un número telefónico, direcciones, o también poder leer cualquier texto en sistema braille, ¿no? De cualquier tema que yo quería. Y también ahí también me enseñaron a tener también más seguridad. Y al tener más seguridad, ya podía desenvolverme en diferentes cosas, ¿no? Después de haber salido de ahí. Ya retomar, ¿no? Mis actividades, como dijeron antes las ponentes, ¿no? Que cuando uno ha perdido la vista ya mayor, puede seguir haciendo lo que uno siempre ha hecho. A mí me gustaba bastante el deporte, ¿no? El fútbol, el atletismo. También me gustaba bastante, ¿no? Como siempre, un buen trabajador y también, ¿no? Mi vida personal. Bueno, como digo, ¿no? Retomé mis actividades como lo hacía antes cuando yo veía. Entonces, destaqué mucho en el deporte, en el atletismo, donde gracias a esta rehabilitación ya tuve más seguridad y pude ya pude seguir entrenando, ¿no? Como lo hacía antes cuando yo veía. Entrenaba y fue así que pude ser uno de los mejores atletas a nivel del Perú y así poder también representar
en muchos eventos a nivel internacional, ¿no? Representando al Perú. Y como dicen, no pude viajar a un mundial a Quebec, pude viajar a 2 para Panamericanos, que fue en Spartanburg, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. También viajé a Mar del Plata, ¿no? A Argentina, y 2 veces a Chile, ¿no? Y también puede ser, también, ¿no? En mis actividades laborales también, ¿no? Como actualmente sigo trabajando en la Biblioteca Nacional, ahí realizo diversas actividades, ¿no? Porque ya he sido una persona rehabilitada, ya me desenvuelvo solo, ¿no? Ahí realizo, por ejemplo, participo en la organización de todos los materiales que ingresan a la sala, como libros, revistas, CDs, ¿no? Yo los ordeno, los pongo en los estantes, y a los libros les pongo los rótulos o los títulos en sistema braille, para que las personas que lleguen ahí puedan encontrar con facilidad, ¿no? Cualquier material. Y también actualizo el catálogo bibliográfico de todos los materiales que tenemos ahí, para que el usuario sepa con qué materiales contamos ahí. También me estoy desempeñando como profesor del sistema braille para personas que ven, con el objetivo de sensibilizar a las personas que participan en el taller, y también para que estas personas generen una conciencia de inclusión hacia las personas con discapacidad, ¿no? Ese es el objetivo. Y también, anteriormente, una de mis funciones era transcribir textos al sistema braille para ampliar la colección, porque anteriormente no teníamos impresora. Ahora sí ya contamos con una impresora que ya se puede imprimir, ¿no? Cualquier cantidad de libros. Pero anteriormente, una de mis funciones era transcribir texto. Ahí tengo más o menos como 50 libros transcritos al sistema braille, de cuentos, de poesías, sobre todo de autores peruanos, ¿no? Como de César Vallejo, Abraham Valdemar, Julio Ramón Ribeiro, Francisco Izquierdo Ríos, Fernando Ampuero, Alfredo Bryce Chinique, y así, hasta de Mario Vargas Llosa, ¿no? De muchos autores peruanos. Ahí tengo, ¿no? Y bueno, en eso me estoy desempeñando ahora en el trabajo que estoy haciendo en la sala para personas con discapacidad en la Biblioteca Nacional. Aparte también en cuanto a mi vida personal, ¿no? También, ¿no? Gracias a la rehabilitación, ya me sentí una persona segura, me casé en el año 2001, de la cual tengo una hija que actualmente tiene 18 años, y me siento muy contento porque ella el año pasado, en el mes de septiembre, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? A la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Y para mí es muy, estoy contento por eso, ¿no? Ya que es una carrera, ¿no? que tiene relación o afines con la carrera o con el trabajo que yo estoy desempeñando actualmente. Y así, ¿no? Tengo muchas cosas para contar, pero el tiempo es corto, y ya más bien ya habrá más oportunidades, ¿no? Para poder seguir contando mis actividades, ¿no? Muchas gracias, señor Rigoberto, sí. De verdad, inspiradora su historia, su testimonio. Algunos, como yo tengo yo creo que casi 15 años conociéndolo, de verdad, y siempre me sorprendo cada vez más de lo que usted ha logrado, y justamente el conversatorio del día de hoy y su testimonio también que ha compartido va a permitir que muchas personas, tal vez con alguna discapacidad visual, o sus familiares o conocidos, amigos, puedan ver de que la vida no termina al adquirir una discapacidad, ¿no? Se puede continuar con nuestra vida, nuestro plan de vida, alcanzar nuestros objetivos, que tal vez va a variar la forma en que los vamos a alcanzar, pero sí es posible, no hay nada imposible en esta vida. Y a raíz de esta conversación hay algunas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona ya adulta y con ceguera severa que nunca tuvo estudios? Tal vez, Denis, nos pudieras orientar brevemente, porque ya estamos con los minutos contados. Sí, bueno, como yo comentaba, hemos tenido casos de ese tipo, y de todas maneras podemos aprender mucho, podemos enseñarle mucho a la persona a valerse por sí sola,
puede aprender a leer, escribir con braille y puede valerse sola, puede movilizarse. O sea, no hay edad para aprender. No hay edad para aprender. O sea, que cuando quiera puede contactarse con el centro y nosotros lo podemos atender encantadísimos. Ok, gracias, Denis. Luego, yo creo que esto es para Katy. Preguntan, cuando se pierde la vista de un momento a otro, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros que nos abatimos de problemas? ¿Podrías repetir la pregunta? No escuché. Se interrumpió. Sí, cuando se pierde la vista de un momento a otro, ¿qué consejo nos pueden dar a nosotros, ¿no? Que nos abatimos por mínimos problemas. Esa es una pregunta. Pareciera que es una persona que ha tenido la discapacidad, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, ok, doy las dos miradas. Para las personas que se abaten por mínimos problemas, no creo que haya algo mínimo, porque creo que no hay un termómetro para medir la tristeza de cada persona, ¿no? Ni poder decir, esto es un dolor chiquito, esto es un dolor grande. Creo que es el dolor que a cada persona le toca vivir. Y con respecto a qué se puede hacer cuando la persona pierde la vista de forma abrupta, bueno, comprenderse es quizás volver a ver el video en el cual hablamos sobre las fases, porque esas fases son como un pequeño mapa que van a darle como referencia sobre algunos aspectos que pueden pasar, que no es secuencial, que no todas las personas lo van a pasar, pero que definitivamente en la vida hay dolores necesarios, ¿no? Y creo que el hecho de perder la vista, siendo que la vista es un sentido bastante importante y bastante valorado, pues inevitablemente vamos a tener que pasar por una situación difícil y buscar siempre lo que se conoce como redes de soporte. Y una última pregunta. Dice, una persona por un accidente perdió la visión en un 70%. ¿Existe alguna ayuda electrónica que le ayude a dar lectura de libros por la web, ¿no? Digitales u otros documentos, ¿no? Podrían... Sí, bueno, hay muchas ayudas ópticas y no ópticas para personas de baja visión. Lo ideal es que acuda a un especialista en baja visión, que hay varios en Lima, que le pueden dar ese soporte. Hay muchas herramientas, no solamente ahora en los teléfonos celulares, sino también lupas televisión y muchas cosas para personas de baja visión, ¿no? Si todavía tiene un resto visual que le permite de repente aprovecharlo para poder leer, sí, existen alternativas y muchas. Ok, muchas gracias. A ver, luego hay saludos de todas las personas que nos vienen siguiendo, como comenté, a nivel nacional, internacional. Agradecen a los comentarios, la participación de todos. Y yo creo que este conversatorio ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho con respecto a las ayudas, a los servicios, en este caso, dirigidos a las personas y sus familiares, aquellas personas que por algún motivo adquieren la discapacidad. Pero para finalizar quisiéramos oír unas palabras, ¿no?, finales, a modo de conclusión de cada uno de ustedes y ya dar por finalizada esta jornada, ¿no? Ahí empezamos con Katy. Ok, bueno, agradecer el placer que tengo de poder compartir este espacio contigo, Rosita, con Denis, con el profesor Camargo, porque realmente si no fuese por la Sala para Invidentes, yo quizás no sería lo que soy ahora, porque en realidad considero que es de vital importancia que se magnifique la importancia de este tipo de espacios, de los apoyos que dan la Sala para Invidentes a las personas que vamos, que acudimos. En realidad es muy importante que nosotros podamos tener las herramientas para poder salir adelante. Y las herramientas emocionales también, ¿no? Entonces, la familia, como lo mencionó Denis, también el tema de no sentirnos los únicos, como lo mencionó el señor Camargo. Y a modo de cierre, solamente de decir a las familias
de personas con discapacidad, que como diría un autor que se llama Alejandro de Barbieri, sobreproteger es desproteger. Entonces, ni sobreproteger ni desproteger, ¿no? Sino proteger en la justa medida. Y esa justa medida la va a ir dando la persona con discapacidad visual. Y con relación a las parejas, pues cuando hay algún distanciamiento de pareja por causa de discapacidad visual, las parejas no se ven, el nivel de la pareja no se ve cuando la situación está bien. Más bien, cuando la situación está difícil es donde realmente se ve la pareja, ¿no? Y la pareja tiene que ser un equipo. Entonces, si es que uno de los dos está pasando por una situación difícil, pues no es, uy, ¿ahora qué va a hacer? Qué pena, me voy, sino más bien ver la forma de poder seguir adelante como equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo podría mencionar como a modo de cierre de lo que he podido escuchar. Muchas gracias, Katy. Justamente mencionas la importancia del soporte familiar. En este caso, a través de la transmisión podemos evidenciar el afecto y el soporte que ha sido la familia del señor Rigoberto Camargo, ¿no? Comentan mucho, por ejemplo, sus hermanos, señor Rigoberto, están conectados a la transmisión, sus hermanos, sus hermanas, cuñados, cuñadas. Entonces, sí, se nota ese soporte que usted ha tenido y que ha sido vital para que usted pueda rehabilitarse, aceptar, en este caso, la nueva situación de discapacidad. Denis, tus palabras, por favor. Bueno, primero que nada agradecer a la Sala para las Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Pública de Lima por esta oportunidad. Realmente ha sido muy grato compartir esta mesa con Katy, quien tuve la ocasión de conocer en el CERCIL, y veo que es una excelente profesional y le deseo lo mejor de acá en el futuro. He seguido algunas de sus charlas por internet y son muy buenas. Gracias también. Nuevamente he escuchado el testimonio del señor Rigoberto, también es importante y me imagino que muy motivador para otras personas, ¿no? Un gusto haber estado aquí y bueno, cualquier cosa, ya saben, tienen los datos del CERCIL y siempre los estaremos esperando a quienes requieran de nuestro servicio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Denis. Muchas gracias, Katy. Señor Rigoberto, usted como, ¿no?, dueño de casa, ¿no?, organizando también este evento, como parte del equipo de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, quisiéramos también, ¿no?, algunas palabras finales. Su micrófono está apagado, préndalo, por favor. A ver, señor Rigoberto. Agradecemos a todos, al señor Rigoberto. Ya. A ver, ya, muy bien. A ver, Sí. brevemente, señor Camargo. Yo le diría, ¿no?, a todas las personas, ¿no? De repente a veces uno no sabe qué es lo que nos espera la vida, así como fue mi caso, ¿no? Fue que decidió de un momento a otro y así puede pasar con muchas personas. Yo le diría a esas personas que no se desanimen, ¿no? Porque la vida hay que seguir. Para eso existe, ¿no?, que centros de rehabilitación, sobre todo aquí en Lima, ¿no? El Centro de Rehabilitación Ciego en Lima, más conocido como CERCIL, ¿no? Ahí siempre está esperándonos a todas las personas. Yo pienso que seguir siempre, ¿no?, rehabilitarse y seguir adelante, ¿no? Porque no pueden quedarse allí nomás. Sí. Muchas gracias, señor Camargo. Sí. Muchas gracias, señor Camargo. Katy, Denis, agradecemos infinitamente, de verdad, su valiosa participación el día de hoy. Gracias por la importante información que han compartido con el público que nos ha seguido. Es un conversatorio que ha tenido bastante acogida y bastantes comentarios positivos. Gracias por la confianza al compartir sus experiencias, como lo ha hecho el señor Rigoberto Camargo, como lo ha hecho Katy, como lo ha hecho Denis, y los conocimientos, ¿no?, que nos van a servir de mucho como profesionales que ejecutan acciones en beneficio de la comunidad de personas con discapacidad visual. Y también recordar a nuestros seguidores acompañarnos en la siguiente emisión del ciclo de conversatorios igual de diferentes, que se transmitirá el segundo miércoles de cada mes. Gracias a todos por acompañarnos y buenas tardes. Gracias.